La grava chilló en señal de protesta bajo mi SUV color burdeos, pero el verdadero sonido de la inminente fatalidad era el latido frenético de mi propio corazón. Supe, en el momento en que vi la pintura descascarillada de la vieja cabaña de ladrillo, que el juicio final ya estaba en marcha. Mis manos todavía me ardían de un turno de 12 horas luchando contra el miedo, el calor frenético de los niños, las súplicas desesperadas en los ojos de los padres que buscaban certeza donde no existía ninguna. Después de un periodo en trauma pediátrico, mi mente ya era un colador, pero mi cuerpo se sentía como si estuviera encerrado en hormigón. El trayecto desde el hospital había sido menos un viaje y más un lento arrastrar de pies hacia un destino obligatorio. Me había quedado en el aparcamiento del hospital durante 20 minutos, simplemente absorbiendo el silencio, tratando de reunir la compostura necesaria para afrontar el espectáculo que me esperaba dentro de la casa de la abuela de Lila. La berlina de lujo de Silas estaba aparcada con desdén cerca de los escalones del porche. Su hija, Vivian, estaba apoyada en el lado del pasajero, con los pulgares volando sobre la pantalla de su teléfono. Una energía frenética y agitada que siempre señalaba su angustia. De pie junto a ella, Silas era un estudio de rabia apopléjica, su rostro de un violento tono carmesí mientras ladraba a su propio dispositivo. No me importa lo que estipule la entidad crediticia. Su voz resonó aguda como un cristal que se rompe y se escuchó claramente sobre el tranquilo césped. Necesito duración adicional. Me hundí más en mi asiento, fingiendo que el ruido no iba dirigido a mí. Era un reflejo, forjado durante décadas. Vivian ni siquiera levantó la vista. Padre, acabo de fallar al asegurar un contrato de patrocinio de 6 cifras. Masculló, su atención todavía fija en la pantalla. Si esta anciana no nos ha levado la propiedad, estamos arruinados. Esta anciana habló de mi abuela de Lila como un obstáculo trivial que por fin se había superado. Apreté el volante con más fuerza, pero las palabras de defensa permanecieron sofocadas bajo mis costillas. Nunca me había gustado el conflicto. En su lugar, recogí mi bolso y me dirigí a la entrada, concentrándome solo en los escalones de madera familiares y desgastados que había subido innumerables veces. La mosquitera emitió su chirrido agudo habitual. Ese sonido solía ser la señal de santuario. Hoy era el sonido de una trampa que se cerraba. Dentro, el salón principal estaba abarrotado de gente. Todos los cojines del sofá estaban ocupados y los parientes se alineaban en las paredes perimetrales. Su parloteo disperso se disolvía en un silencio inmediato y cortante en el instante en que me materialicé. Escaneé los rostros, primos segundos que no había visto desde la infancia, granjeros de las parcelas vecinas, y el tío George, cuyas manos estaban permanentemente surcadas por décadas de trabajo manual, ahora descansando tranquilamente en su regazo. Mi madre, Brenda, saludó desde el pequeño sofá de 2 plazas. Tenía 53 años y aún irradiaba la desesperada necesidad de suavizar cada arista viva del mundo. Caí en el espacio vacío que me había reservado e inmediatamente presionó su palma contra la mía. Su piel estaba fresca y ligeramente húmeda. ¿Te estás manteniendo en pie, cariño?, susurró. Ofrecí un rápido tirón hacia arriba de mi cabeza, una mentira que era infinitamente menos agotadora que articular el complicado nudo de dolor y pavor que se retorcía dentro de mí. La habitación tenía el débil olor mezclado de té preparado rancio y las flores de lila secas que la abuela de Lila guardaba en cada cajón. Dejé que mis ojos se cerraran por un escape momentáneo. Fui transportada instantáneamente 4 años atrás. Fue poco después del fallecimiento del abuelo, y la cabaña se había sentido vasta y con eco. Delila había adquirido una de esas elegantes tabletas electrónicas, un dispositivo del que no tenía ningún conocimiento práctico. La encontré en la cocina, mirando la pantalla con la hostilidad concentrada que uno suele reservar para un enemigo. Ya he sobrevivido a mi utilidad para este tipo de complicación, querida, había declarado, empujando la pantalla de cristal hacia mí. Tonterías, abuela. Eres totalmente capaz. Había acercado una silla de respaldo de usos, guiando pacientemente sus dedos a través de las acciones de deslizar y tocar,
mostrándole el portal a su correo electrónico. Inicialmente fue una tormenta de suspiros y errores, su dedo índice pinchando agresivamente iconos incorrectos. Pero luego lo dominó. Un brillo de puro triunfo floreció en su rostro, brillante como un niño en la mañana de un día festivo. «Vaya, mira qué anciana tan inteligente soy ahora», había exclamado, una rara sonrisa dividiendo su rostro. Nos sentamos allí durante una hora sólida, solo nosotras dos. Me preguntó sobre las corrientes más profundas de mi vida, las cosas de las que rara vez hablaba. Le confesé mi ambición: establecer finalmente una clínica pediátrica, un lugar dedicado a los niños cuyas familias carecían de recursos, niños que solo necesitaban que alguien los viera. Ella asintió lentamente, sus ojos, mis ojos, penetrantes y astutos. Ese, Zoe, es un legado de lo más honorable para dejar atrás. El sonido agudo de una puerta distante abriéndose en la parte trasera de la casa me devolvió bruscamente al momento presente. El señor Alistair Finch apareció en el umbral, llevando un maletín de cuero que parecía impregnado de historia, quizás más viejo que yo. Iba vestido con un impecable traje de color carbón, su expresión una máscara de neutralidad cuidadosamente construida. Todos los ojos de la habitación giraron hacia él. El murmullo bajo de la conversación se desvaneció por completo. Finch se dirigió a la cabecera de la sala, colocando su maletín sobre la pesada mesa auxiliar de caoba con un golpe sordo y decisivo. Examinó la colección de rostros ante él, luego desabrochó el estuche con 2 clics secos y precisos. «Gracias a todos por tomarse el tiempo de reunirse», comenzó. Su voz era firme y puramente transaccional. «Como saben, estamos aquí para la declaración oficial de las directrices finales de Delilah Crest». Mi garganta se contrajo dolorosamente. Escuchar su nombre articulado en ese aire frío y formal hizo que la pérdida se sintiera aplastantemente real de nuevo. Finch recuperó un pergamino firmemente enrollado, ajustando las delgadas monturas de alambre de sus gafas de lectura. La señora Crest fue excepcionalmente detallada con respecto a sus deseos. Empecemos. Comenzó con las asignaciones menores. Al tío George se le legaron 40.000 unidades monetarias. Asintió lentamente, sus ojos brillantes con humedad no derramada. Mi madre, Brenda, recibió 75.000. Inmediatamente se cubrió la boca, lágrimas genuinas desbordándose sobre sus mejillas. Luego la mirada de Finch cambió. A Silas Crest y a su cónyuge asignó 15.000 unidades monetarias. Silas dejó escapar un sonido que fue una clara y despectiva exhalación. Su hija masculló una frase que no pude descifrar, pero el gesto amargo de su mandíbula lo decía todo. A Vivian Crest asignó 5.000 unidades monetarias. La compostura de Vivian se hizo añicos instantáneamente en una máscara frágil. Sus nudillos completamente blancos alrededor de la carcasa de su teléfono. Finch hizo una pausa y se aclaró la garganta deliberadamente. En cuanto al resto de los activos, que incluyen la cabaña de ladrillo, los 20 hectáreas de tierra circundantes y todas las participaciones financieras asociadas, valoradas en aproximadamente 3,5 millones de dólares. Por la presente dejo la totalidad a... No, Vivian se puso de pie. La única palabra, una violenta e inesperada ruptura en la tensa calma. Cortó la habitación como una fisura partiendo roca sólida. Todas las personas giraron la cabeza para enfrentarla. Antes de que pronuncie ese nombre, declaró Vivian, extendiendo su mano para señalarme directamente, todos aquí deben saber que Zoe es una ladrona común. La sala detonó. Jadeos de sorpresa se mezclaron con murmullos confusos. Alguien directamente detrás de mí se atragantó con un «¿qué?». Me quedé congelada al instante. Mis pulmones cesaron su movimiento. Mi visión se estrechó en un túnel oscuro y sofocante. Vivian avanzó, su voz ganando la resonancia amplificada de una performance. Durante los últimos 8 meses, ciertas reliquias han desaparecido de esta residencia. Un relicario de oro vintage, un broche de esmeraldas, raros medallones de plata, objetos de valor por un total de 60.000 unidades simplemente se han ido. Se giró para enfrentar a la asamblea aturdida,
presentando su caso como un orador dirigiéndose a una multitud hostil. ¿Y quién estuvo constantemente presente cada fin de semana? ¿Quién disfrutó de entrada sin restricciones a cada espacio privado en esta cabaña? Ella no estaba aquí para visitar a nuestra abuela. Estaba vigilando las instalaciones. Silas afirmó su declaración, respaldando su jugada. Es un hecho. Todos notamos las desapariciones. Una amiga de mi madre, Eleanor, que estaba de pie cerca de la chimenea, interpuso nerviosamente. Sí vi a Zoe cerca de esa casa de cambio del centro hace 6 meses. Lo pasé por alto entonces, pero ahora recordé al instante ese día específico. La abuela de Lila había solicitado mi ayuda para que evaluaran el valor de reemplazo de algunas joyas antiguas. Ella había estado justo a mi lado todo el tiempo. Pero no pude decir la verdad. Mi voz era una cosa enterrada, encerrada profundamente bajo años de silencio reflexivo, toda una vida dedicada a evitar conflictos y priorizar una paz imposible y frágil. El agarre de Brenda se apretó, lo suficientemente fuerte como para dejar un moretón. Zoe, defiéndete. Abrí la boca, pero la única salida fue el silencio. Vivian sonrió. Era una curva mínima y escalofriante de los labios que sabía a victoria. En ese instante reconocí la profundidad de su cálculo. Esto no era indignación espontánea, era una trampa meticulosamente construida. El señor Finch levantó una mano autoritaria. Ese gesto único y sin pretensiones de alguna manera logró cortar la creciente histeria. Tenga la bondad de reanudar su asiento, señorita Vivian. Vivian se detuvo a mitad de la diatriba, sus labios aún moldeados alrededor de una palabra. Siéntese. El tono de Finch nunca se elevó realmente, sin embargo, poseía la fuerza inquebrantable del hierro templado. Se hundió en su silla como una marioneta cuyas cuerdas hubieran sido cortadas abruptamente. Silas hizo lo mismo, los músculos de su mandíbula temblando visiblemente bajo su piel. El señor Finch extrajo entonces un pequeño módulo de almacenamiento cifrado negro, que colocó en la mesa auxiliar junto a un delgado ordenador portátil. Lo manejó con la solemnidad de alguien que presenta evidencia crítica. La señora Crest afirmó dirigiéndose a la sala. Previó el potencial de esta precisa eventualidad. Mi corazón se paralizó en mi pecho. El aire de la habitación de repente era demasiado denso para respirar. El único sonido audible era una respiración rápida y superficial, quizás la mía. Silas se levantó de nuevo. ¿Qué significa esto? No puede grabar a individuos en secreto. Eso es una infracción de la privacidad. Es totalmente permisible dentro de la propia vivienda privada, señor Silas, replicó Finch, sin siquiera dedicarle una mirada. Le recomiendo encarecidamente que se siente también. Silas permaneció de pie, con los puños apretados, su tez cambiando de rojo a un alarmante tono de violeta profundo. Finch, tranquilo y meticuloso, abrió el ordenador portátil. La señora Crest se dio cuenta de la malversación hace aproximadamente 8 meses. Su instinto inicial fue involucrar a las fuerzas del orden al instante. 8 meses. Mi mente dio vueltas. La abuela de Lila lo había sabido. Había poseído este terrible conocimiento y nunca me había dicho una sola sílaba. Sin embargo, continuó Finch, aconsejé un curso de acción diferente. Esperamos. Documentamos meticulosamente los incidentes. Construimos un caso sustancial que incorporaba elementos de engaño organizado, fraude financiero y difamación. La palabra difamación quedó suspendida en el aire, acre como una columna de humo. El rostro de Vivian estaba completamente sin color. Miró a su padre, pero Silas estaba paralizado por el ordenador portátil de Finch como si estuviera amañado para detonar. Yo todavía estaba inmovilizada, todavía sin voz. Sin embargo, algo en lo profundo de mi núcleo finalmente se estaba fracturando. Una puerta fuertemente atornillada estaba comenzando a resquebrajarse. Podía ver la escena en mi mente con vívida claridad. La oficina de Finch, 8 meses antes. Delilah se habría sentado frente a él, su postura rígida a pesar de la incipiente artritis, sus manos pulcramente dobladas. Esos ojos afilados de color avellana, mis ojos, no habrían pasado nada por alto. Alistair, habría dicho, son mis parientes.
Es precisamente por eso que debo proceder. Su voz en mi memoria era controlada, desprovista de histeria, pero infundida con una furia profunda y tranquila. Ella no habría llorado. Delilah nunca lloraba. Habría presentado sistemáticamente los hechos: el relicario de oro desaparecido, el broche de esmeraldas, los raros medallones, todo. Y luego habría expresado su principio inquebrantable, que uno siempre debe mantener la integridad, incluso cuando implica un profundo sufrimiento. No permitiré que la avaricia destruya a mi nieta inocente. Finch habría estado de acuerdo, sugiriendo la estrategia: observar, documentar, esperar. Construya un caso para mí que sea innegable, habría insistido Delilah. Conspiración, fraude, lo que sea necesario. Ella le habría dado un solo y firme asentimiento: hazlo. El recuerdo espectral se disolvió y volví a la sala de estar iluminada por el sol. El señor Finch ahora estaba conectando el ordenador portátil a la gran pantalla de televisión montada sobre la chimenea, la misma pantalla donde la abuela de Lila y yo a menudo veíamos programas de jardinería en domingos tranquilos. Hubo dos individuos principales implicados en este hurto, afirmó Finch. Su voz era completamente desapasionada, como un meteorólogo informando sobre una presión atmosférica estable: la señorita Vivian Crest, quien llevó a cabo físicamente los robos, y el señor Silas Crest, quien facilitó y se benefició financieramente de su ejecución. Eso es una absoluta invención, gritó Silas. Nadie más contribuyó con una palabra. Los vecinos a lo largo de la pared se inclinaron hacia adelante inconscientemente. El agarre de Brenda en mi mano había pasado de ser un consuelo a una dolorosa restricción. Actualmente están en graves dificultades financieras, prosiguió Finch, ignorando por completo el arrebato. Los lucrativos patrocinios de marca de la señorita Vivian se han derrumbado recientemente. Las franquicias de suplementos de bienestar del señor Silas están gravadas con deudas que superan con creces su valor real. El banco ha estado exigiendo agresivamente la devolución de préstamos. ¿Cómo puede poseer todo este conocimiento? Pero por supuesto, lo haría. Delilah se habría asegurado de que él tuviera acceso a todos los detalles pertinentes. Para ellos, resumió Finch, esta casa representaba pura supervivencia, en lugar de una simple adquisición. La pantalla parpadeó, luego cobró vida con imágenes granuladas y monocromáticas. Reconocí al instante el pequeño estudio de la abuela de Delilah, el pesado escritorio, el archivador, la ventana con vistas al jardín de rosas. Una figura entró en el encuadre: Vivian. La marca de tiempo en la esquina decía: hace 8 meses, 2:47 p.m. Se movió rápidamente, con intención definida. Abrió un cajón del escritorio. Su mano se lanzó y retiró algo: un pequeño destello de plata, los raros medallones de plata, antes de que les aparecieran en el forro de su chaqueta. Una fuerte bocanada de aliento resonó por la habitación. Varias personas jadearon en voz alta. El rostro de Vivian se había vuelto de un gris ceniciento. Abrió la boca para hablar, luego la cerró de golpe. Eso no es, yo no. Pero la imagen en movimiento presentó un testimonio inquebrantable. Simplemente se reprodujo, silencioso y totalmente concluyente. Brenda finalmente soltó mi mano. Se levantó y se acercó a mí, colocando su cuerpo entre yo y el lado de la habitación de los Crest. El tío George también estaba de pie, su rostro curtido, contorsionado con intensa ira. «Te atreviste a acusar a mi sobrina», dijo, su voz ronca de emoción. «Nos miraste a todos a los ojos y la tildaste de criminal. 1». Algunos de los primos se alejaron sutilmente de Silas y Vivian, creando una brecha visible, eligiendo lealtad. La señora Eleanor me miró y ofreció un único y significativo asentimiento. El metraje se detuvo. Finch volvió a meter la mano en su maletín y sacó un pequeño recipiente de terciopelo azul marino, la clásica carcasa para joyas finas. Lo abrió. Incluso desde mi punto de vista, pude ver claramente el broche de esmeraldas anidado dentro, las piedras talladas capturando la luz de la tarde que se filtraba por las ventanas. «Tengo buenas noticias», afirmó Finch, un atisbo de genuino calor entrando en su voz. «Logré recuperar el broche de esmeraldas antes de su venta prevista.
Se acercó y colocó suavemente la caja en mi regazo. Me quedé mirando hacia abajo. Esta era la pieza que la abuela de Lila usaba en cada celebración festiva, la que el abuelo le había regalado por su 40º año juntos. Mis manos comenzaron a temblar. El testamento se rige por una cláusula de confiscación moral, continuó Finch, dirigiéndose a la sala silenciosa una vez más. Cualquier individuo que cometiera robo contra la señora Crest confisca instantáneamente su herencia y se convierte en responsable financiero por el valor de reemplazo total de los activos robados. $150,000. Esto es independientemente de la cantidad que recibieron del intermediario de cambio. La expresión de Silas cambió inmediatamente. Observé el sombrío cálculo destellar en sus ojos. $150,000. Una deuda aplastante que no podían absorber en absoluto. Esto es locura, masculló, la fuerza habiendo drenado de su voz. Vivian estaba llorando abiertamente ahora, no el llanto contenido y artístico que solía realizar, sino el tipo desesperado y feo que mancha el rostro y hace moquear la nariz. Cerré el recipiente de terciopelo. El pequeño y final chasquido resonó ruidosamente. La abuela de Lila lo sabía. Sabía cada detalle sórdido. Había observado toda la situación y había preparado este momento meticulosamente. Había planeado por mí, porque entendió que me faltaba la agresión innata para luchar contra ellos por mi cuenta. Y tenía razón, pero ella había proporcionado el armamento de todos modos. El ordenador portátil permaneció conectado a la pantalla. Las manos del señor Finch, firmes como las de un relojero, hicieron clic a través de archivos que yo no sabía que existían. Hay documentación adicional, anunció Finch. Vivian se movió incómodamente en su asiento. Su desplazamiento compulsivo había cesado. Por primera vez desde que llegué, parecía completamente despojada de certeza. La pantalla brilló. Apareció un nuevo metraje. Marca de tiempo. Hace 3 meses. Colocación de la cámara, la terraza acristalada. Reconocí al instante la pesada mesa de roble donde la abuela de Lila y yo a menudo hacíamos puzzles. Silas se sentó frente a Vivian, ambos encorvados hacia adelante, como conspiradores finalizando un contrato. Les he asegurado a todos que Zoe estaba inspeccionando el lugar. La voz de Vivian resonó claramente desde los altavoces. Estaba sonriendo, una curva de la boca deleitada y malvada. Para cuando se lean las últimas indicaciones, todos asumirán que ella es la culpable. Mi estómago se hundió. Silas asintió tamborileando con los dedos en la madera. ¿Cuánto dio el relicario de oro? La sonrisa de Vivian se ensanchó. 20,000. La esmeralda dio 30. 50,000 en total. La sala estalló. Un fuerte jadeo detrás de mí sonó como si alguien se estuviera asfixiando. El tío George se levantó bruscamente, con los puños cerrados, pero otro primo le agarró el brazo, reteniéndolo. Eleanor se cubrió la cara con ambas manos, pálida de shock. La presión de Brenda en mi mano se intensificó hasta casi aplastarme. Sin embargo, apenas lo registré. Estaba fija en la pantalla. Vivian, riéndose de tramar mi destrucción, robarle a Delilah y luego nombrarme la villana. ¿Cómo pudiste? La voz de Brenda cortó el caos. Estaba de pie ahora, mirando a Vivian y Silas como si fueran seres alienígenas. ¿Cómo pudiste perpetrar esto contra tu propia familia? Silas agitó una mano despectiva, intentando espantar la evidencia incriminatoria. Esto es una trampa. La matriarca claramente estaba sufriendo un deterioro cognitivo, manipulada por un abogado ambicioso. Señaló con un dedo al señor Finch. Explotó a una anciana enferma. La señora Crest mantuvo una agudeza mental completa, replicó Finch, su voz perfectamente nivelada. Esto está corroborado por informes de 2 profesionales médicos independientes. ¿Prefiere revisar esos documentos también, señor Silas? Silas movió la mandíbula, pero no surgió más refutación. Vivian intentó levantarse, pero un primo que apenas reconocí se interpuso en su camino, con los brazos cruzados y la mirada firme.
Vivian se dejó caer de nuevo en la silla, su teléfono cayendo ruidosamente sobre el suelo de madera pulida. Impugnaremos esto en un tribunal de justicia, afirmó Silas, pero la convicción había huido de su voz. Retendremos los activos durante años. No pude apartar la mirada de la imagen congelada en la pantalla, el rostro de Vivian atrapado en medio de una risa maliciosa. Parecía tan perfectamente complacida con su propia perfidia. De repente el calor se extendió por mi brazo y hombro mientras los parientes convergían, tocándome. Eleanor se puso de pie junto a Brenda, lágrimas trazando caminos a través de su maquillaje. «Lo siento profundamente», susurró. «No tenía ni idea, lo juro que no». Otras voces se superpusieron a la suya, primos con los que no había interactuado en años, todos expresando arrepentimiento, admitiendo que deberían haberse dado cuenta de la verdad. Brenda se dirigió a la reunión, su voz temblando pero ganando impulso. Mi hija dedicó cada fin de semana aquí por afecto genuino. Cuidó de su abuela porque deseaba hacerlo, no porque estuviera buscando ganancias financieras. Las cabezas asintieron en señal de acuerdo. La dinámica en la habitación cambió abruptamente, realineándose como limaduras de metal alrededor de una fuerte corriente magnética. Cada persona que había estado cerca de Silas y Vivian ahora se había retirado, dejándolos varados en su esquina aislada. Finch cerró brevemente el ordenador portátil, luego lo reabrió. La señora Crest implementó este sistema de seguridad integrado hace exactamente 8 meses. Fue meticulosa con la colocación de las cámaras, el estudio, la terraza acristalada, la entrada principal. ¿Mi abuela hizo eso? Escuché la pregunta escaparse de mí. Mi propia voz sonaba hueca, como si estuviera emergiendo de aguas profundas. Lo hizo, confirmó Finch, sacando su teléfono personal para mostrar a los asistentes más cercanos. Almacenamiento basado en la nube, múltiples servidores cifrados. Para una pastelera jubilada de 82 años, poseía una notable comprensión de la seguridad digital. Una onda de admiración nerviosa se extendió por la multitud. Recordé esos fines de semana, de Lila preguntando sobre aplicaciones de red y configuraciones, y yo asumiendo ingenuamente que quería hacer videollamadas con sus amigos. Todo el tiempo, ella había estado salvaguardando mi futuro, construyendo una defensa que nunca supe que necesitaba. Mi visión se nubló. Parpadeé con fuerza, negándome a conceder a Vivian la satisfacción de verme llorar. Silas intentó una última maniobra agresiva. «Este metraje es inadmisible. Es una invasión ilegal de la privacidad». «Esta es una jurisdicción de consentimiento de una sola parte», replicó Finch con calma, sin mirar hacia arriba. La señora Crest mantuvo todos los derechos legales para registrar la actividad dentro de su propia residencia. El rostro de Silas se puso de un púrpura más profundo. Buscó en la habitación un aliado, sin encontrar ninguno. Vivian permaneció antinaturalmente quieta, mirando al suelo. Me levanté, lentamente. Mis piernas se sentían temblorosas, pero se mantuvieron firmes. «Parad». La palabra fue tranquila, sin embargo, traspasó la tensión, exigiendo silencio completo. «Simplemente parad». Silas abrió la boca para protestar. Levanté la mano silenciándolo. «La abuela lo sabía», dije, mi voz ahora firme y resuelta. Ella sabía cada detalle, cada complot susurrado, cada artículo que os apropiasteis, cada falsedad que circulasteis. Fijé mi mirada directamente en Vivian. Ella lo sabía. Y aún así os dio la oportunidad de actuar con decencia. Elegisteis este camino. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no hice ningún movimiento para limpiarlas. Dejad que presencien el peaje. Dejad que todos vean el coste de este momento. Brenda se puso a mi lado, su brazo sosteniendo mis hombros. Me protegió incluso después de que su vida terminé. Esa es la definición de verdadero parentesco. Finch se enderezó. Toda la habitación se inclinó hacia adelante como uno.
Hay una última grabación para presentar. Mi corazón tartamudeó violentamente. Más, ¿qué información concebible podría seguir oculta? Varios parientes se movieron sutilmente para obstruir la salida principal. Vivian lanzó una mirada hacia la puerta, pero no quedaba ningún lugar para retirarse. La arrogancia de Silas se fracturó visiblemente, su postura colapsando bajo la presión. La pantalla se iluminó de nuevo, y allí estaba ella, la abuela de Lila. Estaba sentada en su preciada silla de respaldo alto, la que estaba colocada cerca de la ventana donde el sol de la tarde siempre captaba las canas en su cabello. Parecía más delgada de lo que recordaba, su piel frágil como pergamino antiguo, pero sus ojos, esos ojos ardían con una inteligencia feroz e inconfundible. Miró directamente a la lente, directamente a nosotros. Si estáis viendo este metraje, afirmó, su voz ligeramente tensa, pero perfectamente clara. Los carroñeros han revelado su intención. La sala contuvo colectivamente la respiración, cada mirada fija en la pantalla, esperando su declaración. Delila hizo una pausa, ajustando sus gafas, un gesto tan profundamente familiar que el dolor fue inmediato y visceral. Silas, Vivian, su expresión se endureció. Observé vuestras acciones. Os vi apropiaros de mis pertenencias. Os vi conspirar contra mi nieta. El parentesco no exige la aceptación del maltrato. Nunca lo ha hecho. Punto. Vivian emitió un sonido ahogado. Mitad sollozo, mitad protesta. Nadie la reconoció. El rostro de Delilah se suavizó de repente. La transformación fue tan abrupta que me brotaron lágrimas frescas en los ojos. Zoe, mi niña preciosa. Su tono se volvió exquisitamente tierno. Si estás viendo esto, he fallecido. Lamento profundamente no haber podido estar físicamente presente para estar a tu lado cuando te atacaron con sus falsedades. Pero he proporcionado la mejor defensa alternativa. Mi pecho se sentía sofocado. La presión de Brenda en mi mano era ahora un dolor de conexión a tierra. Gracias, continuó Delilah, por enseñarme este complicado artilugio, por tu paciencia duradera cuando presioné los símbolos equivocados y me frustré. Nunca me hiciste sentir simple. Nunca me hiciste sentir como una imposición. Ella sonrió, la idéntica expresión de hace 4 años, cuando finalmente logró enviar su primer correo electrónico. Viniste a mí por afecto, cariño, no por obligación, no por avaricia, puro afecto. Y esa es una cualidad más valiosa que cualquier medallón de plata o broche de esmeraldas. Alguien en la habitación estaba llorando abiertamente. Creí que era Eleanor. Delilah miró hacia abajo brevemente, luego de vuelta a la cámara. Recuerdo nuestra conversación después del servicio conmemorativo de tu abuelo. Hablaste de tu visión, una clínica municipal para niños cuyos padres luchan por pagar atención especializada. Niños que solo necesitan que alguien los proteja de verdad. Sus ojos brillaron intensamente. Me di cuenta de que ella había contenido las lágrimas mientras grababa esto. Un vídeo registrado solo una semana antes de su muerte. Posees una compasión fundamental, Zoe, dijo. Y los individuos con compasión fundamental requieren fortificación, porque los puramente interesados en este mundo te agotarán si se les permite hacerlo. Así que este es mi arreglo final. Delilah se enderezó en su silla, el tono volviendo a los negocios. Toda la cartera de activos va a Zoe Mitchell, los 3,5 millones de unidades monetarias, la cabaña de ladrillo, las 20 hectáreas, todo lo que poseo. Ella sabe qué construir con ello. La sala estalló, no en discordia caótica, sino en una oleada de exclamaciones afirmativas. Escuché murmullos de «se hizo justicia» y «ya era hora». Silas se levantó de nuevo, su rostro una máscara lívida. «No puedes. Permítale terminar, señor Silas», intercedió Finch. Delilah seguía hablando. Zoe expresó su deseo de fundar un centro de salud comunitario, un lugar donde cada niño reciba atención, independientemente de la situación financiera de los padres. Programas de apoyo al aprendizaje, orientación sobre salud mental, incluso un área de recreación al aire libre dedicada. La sonrisa de Delilah se ensanchó. Ese es un legado magnífico, muy superior al dinero estancado en una cuenta, superior a una cabaña simplemente acumulando polvo.
Recordé haberle dicho esas palabras precisas. Ella había escuchado con tanto cuidado, haciendo preguntas, haciéndome elaborar cada detalle del sueño que apenas me permitía creer. Utiliza esta herencia para tu visión, cariño. Construye algo significativo. Ayuda a los niños que te necesitan. Hizo una pausa y un destello de pura picardía cruzó su rostro. Algo tan esencialmente de Laila que casi me reí a través de mis propias lágrimas. Ella lanzó un guiño seco a la cámara. Y nunca subestimes a una repostera jubilada que entiende de seguridad digital. El vídeo se cortó a negro. El silencio reinó hasta que el señor Finch cerró su ordenador portátil con un clic silencioso. El señor Finch se levantó. Examinó la asamblea con la misma expresión inmutable que había mantenido durante toda la terrible experiencia. Señor Silas Crest, señorita Vivian Crest, vuestras asignaciones originales de $15,000 y $5,000 quedan formalmente rescindidas bajo la cláusula de confiscación moral de las directrices de la señora Crest. ¿Qué? La voz de Vivian fue un grito fino y de pánico. Además, continuó Finch, sois conjunta y solidariamente responsables del valor de restauración completo de las posesiones robadas, por un total de $150,000. Esto debe ser remitido dentro de 30 días. El rostro de Silas cambió por completo. No posee ni $150,000. Entonces les recomiendo encarecidamente que aseguren los fondos. Finch abrió su maletín de nuevo, extrayendo una pesada carpeta de Manila. La alternativa es la transferencia inmediata de este dossier probatorio completo al fiscal del distrito. Robo, fraude organizado y difamación criminal. El fiscal ya ha revisado provisionalmente el material y está preparado para presentar acusaciones formales. Los miró por encima de sus gafas. Me informan que la posible pena de prisión es sustancial. Vivian estaba temblando físicamente. Esto es irracional. Ella no puede ejecutar esto. Ella ya lo ha hecho. Dijo Finch simplemente. Silas pivotó hacia mí, su rostro contorsionado por el odio puro. Por un segundo breve y aterrador creí que podría recurrir a la violencia física. No tendrás éxito con esta maniobra. Se abalanzó hacia el ordenador portátil. El tío George se movió con asombrosa velocidad, agarrando el brazo de Silas y torciéndolo hacia atrás. Dos de mis primos se posicionaron inmediatamente entre Silas y Finch. No lo hagas, advirtió George en voz baja. Simplemente no lo hagas. Brenda se puso de pie, tirando suavemente de mí para que me enderezara. Me envolvió en sus brazos y me di cuenta de que estaba temblando incluso más intensamente que Vivian. Pero mi temblor era de profundo alivio, mezclado con un dolor agudo y una aterradora y estimulante sensación de libertad, finalmente abriéndose paso a través del hielo emocional en el que había estado encapsulada. La gente comenzó a ofrecer felicitaciones. Vecinos que apenas conocía ofrecieron recursos y asistencia. Eleanor estaba llorando pero sonriendo, repitiendo, «Lo siento mucho, no tenía ni idea», una y otra vez. Finch se acercó a mí, sosteniendo un pequeño objeto envuelto en papel de estrafa liso. «La señora Crest designó específicamente esto para ti, para ser entregado después de la presentación del video». Mis dedos temblaron mientras despegaba cuidadosamente el papel. Dentro estaba el libro de recetas de la abuela de Laila, el que había mantenido durante 6 décadas. Notas escritas a mano decoraban los márgenes y las páginas llevaban la prueba desvanecida de miles de esfuerzos culinarios. Escondido dentro de la cubierta frontal había una nota, su letra visiblemente frágil pero descifrable. Para los eventos de recaudación de fondos de la clínica. Con amor duradero, de Laila. Abracé el libro contra mi pecho y finalmente me permití llorar. En la esquina, Silas y Vivian se sentaron en un aislamiento absoluto. Vivian estaba trabajando furiosamente en su teléfono, probablemente tratando de construir una narrativa para el consumo en línea. Silas simplemente miró al suelo, toda su estructura de autoridad patriarcal y dudosas franquicias de suplementos visiblemente desmoronándose a su alrededor. Toda la documentación fue debidamente atestiguada y legalmente ratificada, anunció Finch a la sala silenciosa. La evidencia digital está duplicada en múltiples ubicaciones seguras.
La señora Crest fue excepcionalmente exhaustiva. Se hizo justicia. Por primera vez en mi vida, creí que esa declaración era verdad. 2 semanas después de la declaración formal del testamento, un fuerte golpe sacudió la puerta de mi pequeño apartamento a las 7 a.m. Estaba a mitad de mi dosis matutina de cafeína, todavía en mis pantalones de pijama. Mirando a través de la mirilla de seguridad, vi a Silas parado allí, luciendo completamente derrotado, como si no hubiera experimentado un momento de descanso genuino en días. Abrí la puerta solo 15 centímetros, asegurando la cadena. ¿Qué necesitas? ¿Puedo entrar? Su voz estaba hueca, despojada de su anterior arrogancia. Por favor, Zoe, debemos tener una discusión. No lo haremos. Colocó una mano contra el marco de la puerta, no agresivamente, sino pesadamente, con agotamiento. Tu abuela Delilah nunca habría deseado este resultado. El parentesco no debería ser responsable de la ruina del parentesco. Eso es correcto, afirmé rotundamente. Ella no habría querido robo, no habría querido elaborados complots de engaño. Ciertamente no habría querido que me acusaras falsamente de las ofensas que perpetraste. Considera el futuro de Vivian. Casi me río. Lo hice. Es precisamente por eso que revisé esas grabaciones de video 3 veces separadas, las que ella planeó para destruir sistemáticamente el mío. Su mandíbula se tensó momentáneamente. 150,000 nos arruinarán por completo. Entonces no deberíais haber robado $50,000. Di un paso atrás, cortando la interacción. Adiós, Silas. Cerré la puerta firmemente, eché el cerrojo y me quedé allí temblando durante 5 minutos completos, permitiendo que el torrente de adrenalina disminuyera antes de darme cuenta de que mi café se había quedado helado. Esa misma tarde, Vivian inició su ofensiva a través de todas las plataformas digitales disponibles. Sus publicaciones se infiltraron inmediatamente en mi feed porque permanecíamos tenuemente conectadas. Y mi madre, Brenda, me llamó llorando antes de que terminara de leer la primera entrada. El título era dramático: Cuando el parentesco te traiciona por dinero. Continuaba: la herencia completa de mi abuela fue desviada nefariamente por una prima engañosa que la envenenó contra nosotros en sus frágiles meses finales. La explotación financiera de los ancianos es una grave realidad. La verdadera justicia finalmente será servida. Los comentarios se llenaron rápidamente de iconografía de apoyo y garantías de extraños que desconocían por completo la evidencia en video. Por la noche, Vivian había publicado 4 veces más, cada publicación pintándome como una oportunista de corazón frío. Brenda llegó a mi apartamento poco después, llevando impresiones en papel físico de la narrativa de Vivian, tratándolas como pruebas en una sala de justicia. Celia está recibiendo llamadas telefónicas, dijo mi madre. Celia era la madre de Vivian. Ella quiere que aceptes la oferta financiera y retires todos los litigios pendientes para mantener el equilibrio familiar. No queda equilibrio para mantener. Pero, familia, suplicó Brenda. La familia no se roba entre sí, repliqué. La familia no orquesta la caída de una persona inocente. Y la familia no inicia absolutamente una campaña pública de desinformación basada en mentiras. Brenda colocó las impresiones en mi pequeña mesa de cocina. Algunos de los parientes están empezando a creer su versión. Entonces no prestaron atención durante la lectura. A la mañana siguiente encontré un sobre sellado y anónimo pegado a la ventanilla del lado del conductor de mi SUV color burdeos en el aparcamiento del hospital. Dentro había una sola página de texto toscamente ensamblada a partir de palabras recortadas de varias publicaciones. Desiste de este curso o sufre las repercusiones. Fotografié el documento inmediatamente y reenvié la imagen directamente al señor Finch. Su oficina me llamó en el plazo de 1 hora. Señorita Mitchell, ¿puede hacer arreglos para visitarnos hoy? Debemos evaluar la siguiente etapa de nuestra estrategia. Más tarde ese día, la biblioteca de la oficina de Finch olía a papel añejo y a aceite fresco de limón para muebles. Me indicó que me sentara en el sillón de cuero profundo frente a su escritorio.
Las tácticas de intimidación se están intensificando claramente, resumió, doblando las manos. Necesitamos determinar el alcance de la acción punitiva que está preparada para emprender. ¿Qué opciones me quedan disponibles? Puede aceptar su oferta y retirarse por completo, o presentamos cargos formalmente. Robo, conspiración, fraude. Vivian se enfrenta a una pena de prisión definida. Silas probablemente evitaría el encarcelamiento, pero se enfrentaría a graves sanciones financieras y a un antecedente penal permanente. Miré más allá de él, hacia la ventana. El tráfico se movía con predecible indiferencia. Mi vida, sin embargo, se estaba bifurcando en dos futuros posibles radicalmente diferentes. Si procedo con el procesamiento, dije en voz baja, la familia extendida nunca ofrecerá el perdón. Si no lo haces, respondió Finch, su voz igualmente susurrada, ganarán la certeza de que pueden actuar sin rendir cuentas, siempre. Pensé en la abuela de Lila en su terraza acristalada, pinchando esa pantalla luminosa con un propósito resuelto, construyendo toda esta salvaguarda porque sabía exactamente quiénes eran Silas y Vivian. Ella me proporcionó los instrumentos para defenderme, afirmé. Tengo la intención de emplearlos. Finch asintió una vez. Entonces procederemos. Durante la semana siguiente, el señor Finch se movió con la escalofriante eficiencia de un experimentado maestro de ajedrez, ejecutando una estrategia a largo plazo. Inició contacto con cada patrocinador comercial con el que Vivian había estado asociada, enviando avisos formales sobre las inminentes investigaciones de fraude y la prueba documentada de actividad criminal. Las cláusulas de moralidad estándar incrustadas en sus contratos se activaron instantáneamente. Además, alertó al Servicio de Ingresos Internos sobre los objetos de valor vallados y su verdadero valor, así como 3 años de ganancias no declaradas de promociones de marca. Vender su estilo de vida fabricado acababa de asegurar que el gobierno exigiría su parte sustancial. Simultáneamente entregó una notificación formal a la principal entidad crediticia de Silas sobre la adquisición fraudulenta de activos y la acción legal pendiente. El banco, que ya estaba buscando agresivamente la ejecución hipotecaria de las franquicias de suplementos, aceleró instantáneamente su cronograma. 5 días después, la Gaceta Regional publicó la historia. La evidencia digital de la matriarca desenmascara el fraude familiar. El reportero entrevistó a Finch, imprimiendo extractos sustanciales de las presentaciones judiciales e incluyendo fotogramas borrosos del metraje de vídeo con el contexto perfectamente claro. La presencia digital principal de Vivian se desvaneció por completo esa tarde. Sus afiliaciones de marca restantes rompieron públicamente los lazos por la noche. Una empresa emitió un comunicado. Mantenemos una estricta política contra cualquier afiliación con individuos bajo investigación criminal. La reputación empresarial de Silas se derrumbó en 48 horas. Sus proveedores comenzaron a exigir el pago en efectivo por adelantado. Sus socios profesionales se distanciaron públicamente. El 29º día, Finch me llamó. «Están aquí. ¿Puedes venir a la oficina inmediatamente?» Dejé el hospital a mitad de turno. Mi supervisor, entendiendo la gravedad de la situación, no ofreció resistencia. Silas y Vivian estaban sentados en el área de recepción de Finch, pareciendo personas radicalmente alteradas. El traje de Silas estaba arrugado y descuidado. Vivian no llevaba mejoras cosméticas, su cabello recogido en un moño suelto y desordenado. Ambos evitaron todo contacto visual mientras pasaba. Dentro de la oficina privada del señor Finch, un cheque de caja por $50,000 descansaba sobre su pulido escritorio de caoba. Liquidaron todos los activos líquidos, explicó Finch. Aseguraron una segunda hipoteca sobre las franquicias de suplementos y vendieron el sedán de alta gama de Vivian. Esto representa su capital restante absoluto. Silas y Vivian entraron cuando Finch los convocó. Me miraron como si fuera una fiscal o una extraña. Extendí la mano y tomé el cheque. La abuela de Lila os ofreció el perdón. Elijo dejar este capítulo atrás.
La postura de Vivian se hundió con visible alivio. Sin embargo, continué, mi voz firme, el perdón no equivale al olvido y no anula las consecuencias que habéis incurrido justamente. Esta restitución está completamente separada de la queja penal en curso, aclaró Finch. ¿Qué? La voz de Silas se quebró bruscamente. Pagamos la cantidad debida. Usted satisfizo el reclamo civil por el valor principal de los bienes robados, lo corrigió Finch. La investigación sobre fraude y conspiración procede de forma independiente. Firmé la orden judicial formal que prohibía el contacto futuro que Finch había preparado. Silas y Vivian también la firmaron. Sus manos visiblemente temblaban. Al salir, Silas no hizo ningún movimiento hacia la reconciliación. Vivian no se arriesgó a una mirada hacia atrás. 3 días después, un sobreoficial de la Autoridad Fiscal Federal llegó a la dirección actual de Vivian. Los investigadores federales solicitaron registros financieros que abarcaban 3 años. Los cargos por evasión de impuestos eran inminentes. Silas se declaró en bancarrota corporativa la misma semana. Y yo estaba de pie en la propiedad de Delilah, viendo maquinaria pesada comenzar la construcción, sosteniendo planos arquitectónicos de gran tamaño que llevaban la débil letra de Delilah en los márgenes. Asegúrate de que este lugar se sienta acogedor. 6 meses después, la cabaña de ladrillo ya no se parecía a su forma anterior. O quizás, finalmente había logrado su forma más verdadera y esencial. Estaba de pie en el camino de entrada, vistiendo vaqueros resistentes y una camiseta cómoda y desgastada, supervisando a los contratistas mientras anclaban las secciones finales del equipo de recreación al aire libre. El marco de escalada brillaba de color azul metálico y amarillo soleado a la luz de la tarde, vibrantes colores primarios que la abuela de Lila habría adorado. El cartel cerca de la carretera del condado decía, en lugar de Delilah, clínica y centro comunitario, en tipografía lo suficientemente grande como para ser claramente visible desde la vía principal. Uno de los capataces del proyecto, un hombre llamado Robert con motas de pintura en sus botas, hizo un gesto hacia la elevación occidental. ¿Deberían ir las salas de consulta aquí? Junto a las ventanas orientadas al este, dije al instante, sin necesidad de consultar un plano. La luz de la mañana proporciona la mejor atmósfera para los programas después de la escuela. Asintió y se fue. Ya no dudaba de mis decisiones. No me disculpé por tener una opinión autoritaria. No me encogí en el fondo, esperando que alguien más asumiera la responsabilidad. Dentro, los espacios que una vez almacenaron los materiales de quilting y la ropa de cama para invitados de Delilah, ahora albergaban mesas del tamaño de un niño y suministros de arte. La cocina donde me había instruido por primera vez en la elaboración de barritas de limón se estaba equipando con electrodomésticos de grado industrial para futuras clases de nutrición. Sus dormitorios de arriba se estaban convirtiendo en mi oficina administrativa, donde supervisaría las operaciones diarias de la clínica. La señora Albright entró arrastrando los pies por la entrada principal, apoyándose pesadamente en su andador. Su hija Denise sosteniendo su brazo. Llegaron temprano para su cita, pero aquí el horario era secundario a la compasión. Por favor, venga a descansar, señora Albright, dije, sacando una de las nuevas sillas de consulta en el área que solía ser el salón formal. Los muebles eran diferentes ahora, dispuestos para el cuidado, no para la jerarquía familiar. Sin embargo, las fotografías enmarcadas de Delilah todavía adornaban la repisa de la chimenea. La señora Albright se acomodó con un suspiro de agradecimiento. Denise insiste en que necesito una de esas tabletas electrónicas para ver las fotos de mis nietos en California. Sonreí, acercando una silla. Eres absolutamente capaz de esto. Déjame mostrarte. Sus ojos se abrieron cuando puse la tableta en sus manos. Oh cielos, soy demasiado vieja para este tipo de cosas. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Hace 4 años, casi al día, Delilah en su cocina, frustrada, determinada, convencida de que era incapaz de aprender. Tonterías, repetí, haciéndome eco de la convicción inculcada por mi mayor mentora. Tú puedes con esto. La guié precisamente como Delilah me había guiado a mí, lentamente, pacientemente, celebrando cada pequeño avance.
Cuando la señora Albright localizó con éxito su aplicación de correo electrónico, soltó un grito genuino de deleite. «Vaya, mira qué anciana tan inteligente soy». Su rostro se iluminó exactamente como lo había hecho el de Delilah. «Realmente lo hice». Denise se secó una lágrima del ojo. «Gracias, Zoe. Mi madre ha estado tan ansiosa por la tecnología». «La tecnología simplemente requiere un instructor paciente», repliqué. «Esa es una de las cosas más importantes que mi abuela me enseñó». Brenda llegó una hora después con el tío George, ambos llevando cajas de suministros médicos donados. Brenda me abrazó fuertemente en la entrada y la abracé con la misma fuerza, negándome a minimizar el momento. Simplemente me permití ser apoyada. «Estoy increíblemente orgullosa de ti», susurró. George dejó sus cajas y examinó el progreso. Delilah habría encontrado gran alegría en esto. «Ella lo planeó», afirmé simplemente. «Ella planeó cada elemento de esto. No solo el capital, aunque eso lo hizo factible. Ella planeó mi libertad, mi capacidad para mantenerme firme sin fracturarme, mi oportunidad de construir algo que realmente importa. La familia más amplia ahora aparece los sábados para ofrecer trabajo voluntario. Primos que apenas me reconocieron en la lectura ahora pintan superficies y organizan inventario. Ocasionalmente ofrecen disculpas torpes e incómodas por aceptar las mentiras de Vivian. No albergo resentimiento. La manipulación es efectiva precisamente porque es persuasiva. Vamos a lanzar un grupo de apoyo especializado el próximo mes. Informé a los voluntarios durante nuestra sesión de planificación. Para individuos que lidian con la coerción emocional dentro de sus propias familias. Sobrevivientes que requieren un espacio seguro. Delilah me enseñó que la documentación cuidadosa siempre derrota la acusación sin fundamento, les dije. Pero más fundamentalmente, me mostró que la familia debe ser el cimiento que te eleva, nunca el peso que te aplasta. Silas está actualmente empleado en una gasolinera. Lo escuché de un primo que lo vio despachando gasolina en la Interestatal, vistiendo un uniforme y una placa con su nombre. Sus franquicias de suplementos fueron incautadas por los acreedores. Reside en un estudio mínimo cerca del cruce de la autopista. Vivian todavía está esperando su fecha de audiencia. Los casos federales de evasión de impuestos proceden metódicamente, pero proceden a fondo. Su presencia digital curada ha desaparecido. Esas fotografías cuidadosamente construidas de una vida que era en su mayoría ficción fabricada. Trabaja en el comercio minorista en el centro comercial de descuento. El tipo de trabajo de servicio que solía ridiculizar abiertamente. No obtengo satisfacción de su caída. No siento triunfo con respecto a su sufrimiento. Simplemente me siento liberada. A última hora de la tarde, después de que todos se han ido, estoy sola en la cocina de Delilah. Mi cocina ahora. El libro de recetas descansa sobre el mostrador, espolvoreado con harina y profundamente apreciado. Estoy preparando sus exclusivas barritas de limón para la gran inauguración de la clínica mañana. La luz final del sol poniente se filtra a través de las ventanas, bañando todo en un suave resplandor dorado. Afuera, escucho el clamor alegre de los niños del vecindario, que ya reclaman el equipo del patio de recreo como propio. En la pared he montado una foto de Delilah y yo en esa lección inaugural de tableta, ambas sonriendo con un logro compartido. Junto a ella enmarqué un solo billete de $1, la primera donación a la clínica, regalada por un vecino que recordaba la tranquila generosidad de Delilah. Y escondido en la esquina del libro de recetas, encontré una última nota en su débil letra. La integridad es el vencedor final. Sonrío dando forma a la masa con las palmas de las manos y me doy cuenta de que ya no me estoy esforzando por mantener una fachada de paz. Finalmente, estoy viviendo en ella.